El divino andrógino universal. Femenino versus masculino. Por Adonai Adoin Raúl Leonardo Lobos, Argentina. Hay mucha gente que pone énfasis que el universo es femenino, afirmándolo por la sola observación de que es madre. Pero en esta afirmación hay que tener bien claro algo, y es, que es femenino y que es masculino, ya que el universo es las dos cosas. El universo, al ser un holograma del creador, es un él, ella. En un sistema perverso como en el que vivimos, este borró el aspecto femenino de lo universal que llamamos Dios, pero por favor, al querer corregir esto, no cometamos el mismo error en la otra dirección, porque si lo hacemos seguiremos en el mismo horno, pero desde otro lugar. El universo, o sea lo que llamaríamos Dios, es andrógino, y un andrógino no es ni masculino ni femenino, sino que es las dos cosas. Si lo veo como madre solamente, aunque sea por un ratito, erraré en el concepto, y si lo veo como padre solamente, aunque sea por otro ratito, también. Si lo veo como un padre andando por allí o una madre andando por allí, erraré feo. Pero si logro observarlo como realmente es, o sea como un divino andrógino, estaré más acorde con todos los conceptos y con todo lo que me rodea y conmigo mismo, ya que yo también soy un andrógino universal expresando un masculino en este planeta, y tú si eres mujer expresando un femenino. El divino femenino universal contiene la creación, y el divino masculino universal sostiene la creación, y si este último se retira de la ecuación, o sea el principio masculino, el divino universal femenino desaparece, porque tanto el divino masculino como el divino femenino es un solo ser universal, y si lo divido aunque sea conceptualmente desaparece su esencia. El andrógino universal o Dios universal es una realidad andrógina, en donde no puedo decir aquí está la madre o aquí está el padre, porque es una mezcla cuántica de esas dos energías, que ni siquiera en nosotros, si lo meditas bien, hay una real separación. Solamente podré decir en todo esto: este es el aspecto femenino del divino andrógino que contiene y es sostenido por el masculino, o este es el aspecto masculino que sostiene lo femenino que lo contiene, y todo esto como una unidad inseparable. La mujer físicamente es femenina pero espiritualmente es masculina, por eso las iglesias están llenas de mujeres y de llevavelas femeninas, como así también se ven muchas mujeres en las charlas y meditaciones de este tipo, porque el impulso espiritual masculino las lleva irremediablemente allí. Por esta causa es que pueden llevar la gestación de la vida dentro de sus cuerpos durante 9 meses, por esta característica masculina espiritual que da el movimiento de vida, con ayuda en la materia del impulso masculino de su compañero, como es obvio. El hombre, por el contrario, es masculino en lo físico pero femenino espiritualmente. Es esta la razón por la que se podría decir que tiene menos interés en estos temas, ya que él está más en dar un impulso a lo material que a lo espiritual, y todo por causa de su aspecto femenino espiritual, ya que su mente está más en cuidar temas creativos más mundanos, pero con eso no quiero decir que esté fuera de esa ecuación, y que esta sea una real debilidad y minimizar su importancia y visión en todo esto. Lo territorial del masculino terrestre no es causa de su masculinidad como se cree, sino es causa de su aspecto femenino espiritual manifestado en lo concreto, porque su territorialidad es para que exista en ese territorio hembras y crías a la que debe proteger, y ese es un aspecto femenino de su esencia. Además, observo últimamente mayor participación de lo masculino en temas espirituales, y de una manera mucho más objetiva y neutral que el de las mujeres, que muchas veces se van de mambo como decimos en nuestro país. Además, observemos que Jesús de Nazaret fue la manifestación masculina de un andrógino, sin menospreciar lo femenino, aclaro. El problema, creo yo, es la división interna, seas un hombre o mujer en este planeta, que todas las culturas hicieron y hacen actualmente, porque de esa manera no podemos estar completos para realizar el trabajo divino que hemos venido a hacer todos. Ahora podemos ver esto mismo pero desde otro lugar, y es como impulso y movimiento. Si bien se dijo que el universo es femenino, observamos que es movimiento, porque si algo no tiene movimiento o vibra decimos que está muerto. Ahora, si el universo es femenino, deberemos preguntar, pero lo femenino no es lo pasivo, la quietud. Si este se está moviendo, entonces, lo lamento. Y yo no entiendo esto de lo femenino del universo. El lío en la comprensión de este tema, es que lo femenino pasivo contiene el movimiento activo producto del impulso. Lo femenino se mueve porque lo masculino lo fecunda con su impulso.
Impulso igual masculino activo, y movimiento igual femenino pasivo, que se mueve por efecto del impulso masculino, o coito divino universal. El femenino contiene el movimiento, y el masculino sostiene ese movimiento universal. Un movimiento es producto de impulso continuo fecundando a un pasivo. Si el impulso se detiene, el movimiento se detiene. Esto se lo puede ver en cualquier cosa, como por ejemplo en algo muy mundano como el acelerador de un auto, que lo podríamos observar como un impulso, que si dejamos de acelerar el movimiento del auto se detendrá irremediablemente. Ahora veamos algo más. Si vamos a ser estrictos con las palabras que decimos, vemos que en el inicio del universo indudablemente fue primero el impulso para que se pueda generar un movimiento en lo pasivo. Entonces visto de este modo, y como el impulso es masculino, aunque el universo por ser movimiento y contener el impulso es femenino, en el universo lo primero fue lo masculino y no lo femenino. Y esta observación es sin entrar en conflictos. Además ya dijimos que el movimiento es impulso continuo, porque si no lo fuera así se detendría y pasaría a pasivo. Por eso se dice que lo femenino contiene el movimiento y el masculino sostiene con el impulso el movimiento, y esa imagen en lo social se expresa de alguna manera como que, la madre contiene a los hijos y el padre sostiene a los hijos. Veamos más. Podemos observar que el movimiento llamado como femenino fecundado, es un masculino encubierto de movimiento, y también que el llamado masculino es en realidad un femenino en potencia, porque la pregunta sería ¿para qué quiero un impulso si no va a existir un movimiento? El impulso sin un movimiento sería algo totalmente sin sentido. Como vemos en esta forma de ver la realidad, lo femenino sin el masculino que la impulse no puede existir, y el masculino sin el femenino que pueda contener el impulso no tiene sentido, porque son dos expresiones aparentemente distintas de la misma energía creadora que una esconde a la otra. Esto es en realidad el matrimonio y el coito cósmico creador y son inseparables. El género es el género y como es arriba es abajo. Si en un universo dual como lo es este, elimino o anulo el aspecto femenino, este desaparece como universo, cosa que han hecho todo lo posible una y otra vez en este planeta desde hace milenios, y si eliminamos o extinguimos el masculino, como algunos proponen en la web, porque toman lo masculino como el malo de esta película, también desaparece como universo. Y este tema podemos ver que está muy confuso, hasta fui a conferencias y cursos donde decían que lo masculino era hijo de lo femenino, como si fuera una consecuencia lo masculino de lo femenino, o como si fuera como una consecuencia biológica, y por lo tanto era algo totalmente secundario. Se puede observar que hay especies en donde el masculino muta en femeninos y la cantidad de hembras en esa especie merma y peligra la subsistencia. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Es porque el masculino es irrelevante porque el universo es femenino, o porque en realidad macho y hembra pueden permutar en algunas especies según la necesidad de la existencia? Y aquí no estoy ni hablando de homosexualidad ni cosa parecida. Porque una cosa es permutar biológicamente el género por una necesidad de la especie, y otra cosa es creerse lo opuesto y no aceptar psicológicamente por conflictos lo que estoy manifestando. Sea este conflicto psicológico o energético, que en realidad es lo mismo. Además es indudable que como ya lo dije, que somos espíritus andróginos encarnados, que a veces venimos como hombres y otras como mujeres. O sea que en realidad somos las dos cosas, porque lo que encarna es un andrógino en esencia y no un hombre o una mujer como cree el inconsciente colectivo. Cuando se dice por allí en la web que el homosexual está practicando el ser andrógino, eso no tiene ningún sentido, y esto es realmente para aclarar que es una de las tantas formas de negaciones del ser manifestado, para llegar a la unidad por negación de la propia manifestación elegida. Además una sociedad 100% homosexual no puede sostenerse a sí misma y se extinguiría. Si lo que llamamos hoy varón se extingue como dicen por allí algunos, lo que llamamos hoy como mujer también se extingue, porque uno sin el otro no puede existir. Porque como es arriba es abajo, o es que solo decimos esto cuando nos conviene, y cuando no nos conviene no lo decimos. Si la hembra humana y el macho humano mutan andrógino, esa expresión dual de géneros diferenciados por sexos desaparece debido a esa mutación evolutiva, pero no significa otra cosa.
El tema es que hablar de esta forma de femeninos y masculinos es conflictiva, porque tenemos tendencias de verlo como partes diferenciadas y no como una unidad, y le metemos en el medio nuestro propio conflicto de lo sexual antagónico, en un lugar donde no podemos decir, ajá, aquí está el masculino. O ajá, aquí encontré el femenino. El tema es que la madre pasivo, contiene al impulso en su matriz el activo, siendo ella la manifestación universal de ese movimiento que sostiene el padre impulso, pero esto en total unidad. O sea que ella contiene ese impulso masculino en su matriz universal para que exista el movimiento como boda entre ambos. El tema es que podemos ver que en realidad no hay ella o él, sino un nosotros como andrógino, y ni siquiera eso sino un yo soy, en donde no se puede decir hasta dónde está el impulso como masculino, y lo pasivo que lo contiene en movimiento como femenino, ambos son una misma realidad. Porque si él está presente, entonces ella debe estarlo también y viceversa. A lo masculino se lo ve por lo general con mala cara, pero en esto hay que ver que lo femenino no es algo diferente, porque están hechas con la misma esencia y son lo mismo, o sea que son otra faceta de lo mismo. Uno es imagen del otro. Dentro de su aspecto que llamamos femenino, llevan un masculino encubierto de femenino en su movimiento, y sus percepciones extrasensoriales es gracias al masculino que las sostiene, o sea que sin el masculino energético que las impulsa no pueden existir ni ver absolutamente nada. Ahora también tenemos que ver lo mismo pero visto desde lo masculino, y la observación es que ellas son una fiel imagen de su impulso, son masculinos encubiertos de femeninos para poder ser, y que estos masculinos sin ellas no tienen ningún sentido, porque en realidad ambos son inseparables. Para mí la era de Acuario, no es la era de la mujer como andan diciendo por allí y afirmándolo, sino que es el reconocimiento del aspecto femenino del andrógino universal de lo que podríamos llamar Dios, es la era de la integración de lo masculino y lo femenino como una sola conciencia, vea cómo se ve el asunto, y que en este planeta se expresa esta cualidad andrógina femenina como lo femenino mujer terrestre, y que su importancia en el divino andrógino se lo borró del mapa en una época ancestral. Por eso el masculino tanto como el femenino en este planeta anda totalmente perdido, y esto último no lo puede negar nadie. Acuario es la fusión del cerebro izquierdo y derecho como uno solo y no dividido, pero aclaremos, tanto en los hombres como en las mujeres. Esta era es el reconocimiento de lo femenino después de una era de dominio de la energía masculina disfuncional. Y hay que volver a aclarar que al decir masculina disfuncional por ser nosotros seres andróginos, es en ambos géneros manifestados en esta 3D y no en uno solo como se lo pretende ver. A mí no me gusta hablar de ningún tipo de diosa como a muchos les gusta, porque es volver a separar lo inseparable, lo mismo no me gusta tampoco de hablar de ningún tipo de Dios Padre absoluto, porque es deformar la verdad de su esencia. Unamos y no dividamos más lo que no puede ser separado. De allí es el dicho bíblico. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido, o mejor dicho que no separe su esencia, porque no lo podrá hacer, y si lo hace estará totalmente perdido en esa ilusión en su existencia. Te saludo a ti, y gracias por haber escuchado.